Colombia se encuentra en una encrucijada. La reciente decisión del Senado de desestimar la reforma laboral del presidente Petro ha afectado profundamente al país. Por un lado, hay una ola de alivio entre las grandes empresas y sus aliados. Han esquivado una bala, manteniendo sus beneficios bien altos. Por otro lado, hay ira, frustración, incluso desesperación. Millones de trabajadores colombianos se sienten traicionados. Se les prometió una vida mejor, un trato más justo. Esa promesa ahora está rota. Esto no se trata solo de números en una hoja de cálculo, se trata de personas reales. Gente que se deja la piel trabajando, a menudo en condiciones terribles, por una miseria. Gente que se merece mucho más. Esta decisión de descartar la reforma es una bofetada en la cara a cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Abróchense los cinturones, porque nos adentramos en el complejo y desordenado mundo de la política colombiana. Expondremos las dinámicas de poder, los intereses creados y las auténticas mentiras que nos han traído hasta este punto, porque esta lucha, amigos míos, está lejos de terminar. Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, llegó al poder con una ola de esperanza. Su promesa, cambiar las cosas y finalmente dar a los trabajadores un trato justo. La reforma laboral era la piedra angular de esa promesa. Era ambiciosa, sin duda, pretendía abordar todo, desde los contratos fraudulentos y las horas extras no remuneradas hasta la explotación en esas aplicaciones de la economía colaborativa que todos adoramos odiar. Imaginen una Colombia donde todos reciban un salario digno sin importar lo que hagan, donde tomarse un día de baja por enfermedad no signifique perder el sueldo de ese día, donde salir de la pobreza trabajando no sea una quimera. Esa es la visión que Petro vendió, y millones la compraron, porque francamente, es una visión condenadamente buena. Pero esto es lo que pasa con las visiones poderosas, tienden a asustar muchísimo a los que están en el poder. Y en Colombia, como en muchos lugares, los que están en el poder tienen mucho que perder con un sistema más justo. Así que sí, no iban a quedarse de brazos cruzados y dejar que Petro reescribiera las reglas. No nos andemos con rodeos. Las grandes empresas odian las reformas laborales, afecta a sus resultados, a sus preciados beneficios, y en Colombia, lanzaron todo lo que tenían para detener esta. Estamos hablando de poderosos grupos de presión empresariales, con amplios recursos y conexiones aún más amplias. Esta gente sabe cómo jugar, y juegan sucio. Bombardearon las ondas con tácticas de miedo, afirmando que la reforma destruiría la economía y costaría puestos de trabajo. No importa que estudio tras estudio demuestre que las prácticas laborales justas en realidad impulsan la productividad y el crecimiento económico. No, hay que seguir con el alarmismo. Pero no fue solo la élite empresarial, los políticos conservadores, muchos de los cuales se han enriquecido y acomodado a costa de la mano de obra barata, se unieron al coro de la oposición, utilizaron sus plataformas para difundir desinformación y sembrar la división. Fue un caso clásico de los que tienen uniendo fuerzas para mantener abajo a los que no tienen. Sección 4. Víctimas del statu quo. Desde los vendedores ambulantes hasta los conductores de aplicaciones. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos perdedores en toda esta debacle? La respuesta es simple: los trabajadores. Los millones de colombianos que luchan por llegar a fin de mes, que se enfrentan a la explotación y la precariedad cada día. Hablamos de los vendedores ambulantes, las trabajadoras domésticas, los obreros de la construcción, los trabajadores agrícolas, la columna vertebral de la economía colombiana. Y no nos olvidemos de los trabajadores de la economía colaborativa, esos repartidores que circulan a toda velocidad entre el tráfico, esos autónomos pegados a sus portátiles, todos clasificados erróneamente como contratistas independientes para que las empresas puedan eludir sus responsabilidades. Esta reforma les ofrecía un rayo de esperanza, una oportunidad de tener derechos básicos, de tener algo parecido a la seguridad. Ahora esa esperanza se desvanece. Esto no es solo un golpe para los derechos de los trabajadores, es un golpe para todo el país. Cuando una gran parte de la población tiene dificultades, eso arrastra a todos hacia abajo. Significa menos dinero circulando en la economía, más pobreza, más desigualdad. Es una receta para el malestar social, y eso es algo que Colombia no se puede permitir. Sección 5. Humo y espejos. Cómo los medios de comunicación enturbiaron las aguas. No se puede hablar de esto sin hablar del papel de los medios de comunicación. Porque, seamos sinceros,
no se cubrieron precisamente de gloria. En lugar de ofrecer información matizada y basada en hechos, muchos medios se limitaron a amplificar el alarmismo de las élites. Presentaron la reforma como una especie de espantajo socialista, una amenaza para el tejido mismo de la sociedad colombiana. Dieron plataforma a expertos con claros sesgos y agendas, mientras silenciaban las voces de los verdaderos trabajadores. Fue una clase magistral de manipulación de la opinión pública, de cómo enmarcar el debate para favorecer el statu quo. Y por desgracia, funcionó. Este es el peligro de un panorama mediático dominado por unas pocas voces poderosas. Tienen el poder de moldear las narrativas, de influir en el discurso público, incluso de influir en las elecciones. Y en este caso, utilizaron ese poder para proteger los intereses de los ricos y poderosos a costa de la mayoría. Sección 6. La lucha no ha terminado. Una llamada a la acción para Colombia. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Significa esto que la lucha por los derechos laborales en Colombia ha terminado? Ni hablar. Esto es un revés, uno importante, pero no es el final. La necesidad de un sistema laboral más justo y equitativo es más urgente que nunca, y eso significa que es hora de que el pueblo colombiano se levante y exija algo mejor. Esta es una llamada a la acción para los trabajadores de todos los sectores, de todos los rincones del país, para que se unan y hagan oír su voz. Para organizarse, para movilizarse, para exigir que su gobierno represente sus intereses, no solo los de los ricos y poderosos. Se trata de algo más que de derechos laborales, se trata de la propia democracia. El camino que tenemos por delante será largo y difícil, habrá reveses, habrá decepciones, pero la lucha por una Colombia más justa y equitativa es una lucha que merece la pena librar, porque el futuro de esta nación depende de ello. El futuro de sus trabajadores depende de ello, y el momento del cambio es ahora. Colombia sin reforma laboral, triunfo del poder económico o golpe a los trabajadores. En un nuevo revés para las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar la reforma laboral. Con esta decisión, se entierra temporalmente un proyecto que buscaba garantizar mejores condiciones para los trabajadores colombianos, reducir la precariedad laboral y fortalecer la estabilidad en el empleo. Pero ¿quiénes realmente ganan con esta decisión y qué significa esto para el país? Les hablo desde la Comisión Séptima y tengo que informarle al país que 8 miembros de esta comisión radicaron ponencia de archivo a la reforma laboral. Con esta actuación es inminente que se caería la reforma laboral. Y esto no perjudica al gobierno de Petro, esto no perjudica al presidente, esto perjudica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Con esta reforma estábamos buscando condiciones más dignas de estabilidad laboral para todos los trabajadores de nuestro país, pero también estábamos buscando que hubiese un reconocimiento de las horas extras, dominicales y festivos 100%, que también las madres comunitarias pudieran tener por primera vez una dignificación en el trabajo. ¿Saben qué es lo que me duele más de todo esto? Es que se negaron al debate, se negaron al menos a que pudiéramos generar los espacios de concertación y de diálogo por el bien de los trabajadores de nuestro país. Aquí nos toca a nosotros salir a marchar, a exigirle al Congreso de la República que cumpla la palabra que le dio en elecciones a los trabajadores, a ustedes que fueron sus electores, ustedes que escogieron este Congreso de la República. Y también le pediría al señor presidente, al gobierno, al Ministerio de Trabajo, que retiráramos la ponencia que ha radicado el gobierno. Esto que han hecho es indigno contra la clase trabajadora de nuestro país. Vamos a seguirnos encontrando en las calles, vamos a reclamar los derechos en las calles como nos ha tocado siempre. La reforma laboral, un proyecto para la gente. Desde que asumió la presidencia, Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de una transformación profunda del modelo laboral en Colombia. La reforma que ahora ha sido tumbada tenía como ejes principales el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, el aumento de la formalización laboral y el equilibrio entre empleados y empleadores. El proyecto contemplaba medidas claves como el pago justo de recargos nocturnos, el fortalecimiento de la contratación a término indefinido y mayores garantías para los trabajadores del sector de plataformas digitales. Estas iniciativas buscaban reducir la explotación laboral y brindar seguridad económica a millones de colombianos. Sin embargo, la oposición al proyecto no tardó en manifestarse.
Además, la reforma planteaba medidas para mejorar la equidad de género en el mercado laboral, promoviendo la reducción de brechas salariales entre hombres y mujeres y fortaleciendo los derechos de las trabajadoras en situación de maternidad. También se establecían lineamientos para proteger a los adultos mayores en el mercado laboral, garantizando su inclusión en condiciones dignas y justas. Con estas disposiciones, el gobierno de Petro buscaba garantizar que el desarrollo económico no estuviera basado en la precarización de la clase trabajadora, sino en un modelo de crecimiento sostenible que beneficiara a todos los sectores sociales. Sin embargo, los sectores que han controlado históricamente la economía del país se encargaron de que esta iniciativa no viera la luz. Grábese estos partidos políticos: Centro Democrático, Conservador, Liberal, Colombia Justa Libres, Mira, Así, para que usted entienda un poquito cómo funciona una reforma para que se vuelva ley, porque es algo que yo me he dado cuenta que los colombianos en su gran mayoría no entienden, y por eso cuando los cogen agüevados en las calles y les preguntan qué les parece la gestión del presidente Gustavo Petro, como no ven resultados y como no ven avances, ahí es cuando responden que mal, pero es porque no entienden cómo se tramita una ley en una república como la de Colombia. Entonces póngale cuidado, para tramitar un proyecto o una reforma y que se vuelva ley, son 6 pasos los que básicos se deben pasar el proyecto o la reforma para que se vuelva ley. ¿Cuáles son? Primero hay una presentación. El gobierno o el congresista presenta el proyecto ante el Congreso. Luego de que lo presenta ante el Congreso, pasa a unos debates en las comisiones. Se discute en las comisiones del Senado y de la Cámara. Una vez pasa esos debates de las comisiones, se debaten las plenarias también de Cámara y también de Senado. Entonces se debate y se vota en esas plenarias. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, hoy en la Comisión Séptima del Senado, 11 de marzo de 2025? 8 de sus 14 integrantes respaldaron la ponencia que solicita el archivo de la reforma laboral impulsada por el gobierno. Como son 8 de 14 y las votaciones son los próximos días, lo más probable es que archiven, o como ellos llaman y les gusta salir a festejar, hundan la reforma laboral, que significaría un atraso y un golpe durísimo a la clase obrera colombiana, y todo por el odio que sienten hacia el presidente Gustavo Petro. Estos 7 senadores y senadoras pretende que el pueblo trabajador no rescate los derechos, por ejemplo, de los recargos nocturnos. Si así fuera, lo que ocurre hasta ahora es que esos 7 senadores y senadoras quieren privar a los trabajadores de los derechos de los recargos de festivos y dominicales. Si eso estuviera ocurriendo, quieren privar a las madres comunitarias de derechos muy importantes, a los jóvenes del contrato de aprendizaje, es decir, un largo etcétera de despojos que se estarían nuevamente consumando hoy. Por odio a Petro se tiraron Bogotá, por odio a Petro, y se están rasgando las vestiduras porque este gobierno quiere proteger la sabana de Bogotá y hacer proyectos realmente responsables alrededor del agua y de los cultivos que producen los alimentos para la región. No coger, como hace el señor Galán, que como su campaña fue financiada por constructoras, entonces lo que él necesita ahorita es pelear y dar la pelea y mostrarle a la gente que el gobierno es culpable porque él necesita pagar esos favores de los patrocinios que tuvo su campaña con esas constructoras. Entonces por eso ese señor está poniendo el grito en el cielo, porque quieren coger toda la sabana de Bogotá y meterle cemento, y después en unos años hartarán mierda porque el agua ya no va a haber. Si hoy en Bogotá no hay agua, imagínense los años venideros donde esos proyectos les den vía libre para que cojan y vuelvan todo cemento, ¿de dónde van a sacar el agua? Entonces, bueno, después de los debates en las plenarias hay unas conciliaciones. Entonces, si hay diferencias entre el Senado y la Cámara, ahí es cuando empiezan a decir, no, modifiquemos esto, quitemos esto, pongámosle esto, no sé qué, y eso es otro tiempo que se demoran esa gente que no le gusta trabajar para lograr una conciliación. Ya cuando hay conciliación y dicen, listo, la reforma ya está lista, la reforma pasa, entonces entra a sanción presidencial. Pero hay que entender este punto: si el Congreso la aprueba, el presidente la firma y se convierte en ley, pero no necesariamente en ese momento se empieza a llevar a cabo la ley. ¿Por qué? Porque tiene que pasar una revisión en la Corte Constitucional, y acá es donde le siguen viendo la cara de huevones a la gente, al pueblo, al de a pie, a personas como usted y como yo, porque si llegan a demandar, la Corte revisa su constitucionalidad y es cuando dice se declara inconstitucional, y por más que haya pasado debates y por más que hayan habido conciliaciones y por más que el presidente ya la haya firmado, entonces simplemente la reforma la cogen, la arrugan y con esa se limpian el jopo, y a la gente de a pie, al pueblo de Colombia, lo dejan viendo un chispero, como ha pasado en 200 años de historia, porque el modelo de Estado de Colombia está diseñado para que los pobres y la gente del pueblo y la gente trabajadora no tengan dignidad, no tengan derechos y simplemente se dediquen a trabajar de luna a luna con sueldos paupérrimos, con condiciones paupérrimas, con sistemas de salud mediocres, miserables, y
Cuando usted, si es que logra llegar a una pensión, le dan una migaja como si usted estuviera mendigando por algo que no le costó seguramente su vida, su trabajo, su tiempo y disfrute con sus seres queridos. Entonces, así está diseñado el Estado de Colombia. Entonces, cuando usted vuelva a escuchar a ese tío uribista, a esa tía uribista, que a duras penas acabó el bachillerato o que tiene un trabajo gracias al SENA, que no saben de dónde vienen las luchas obreras y que no saben lo que esas luchas permitieron para que algo como el SENA y tan fundamental exista, pero aún así lo desconocen, cuando usted los escuche decir que es que este gobierno no avanza y que mire el país cómo está de mal y mire cómo nos tienen de jodidos, usted explíquele cómo o pregúntele mejor si sabe cómo se tramita un proyecto o una reforma antes de que se ejecute y que la veamos materializada como pueblo, donde nos veamos beneficiados por esa reforma o también perjudicados como reformas de gobiernos de ultraderecha que hacen sus reformas para beneficiar a una pequeña oligarquía. Y este gobierno, el de Gustavo Petro, como quiere beneficiar es a la mayoría de personas que son la clase obrera, la clase trabajadora, a los afros, a los indígenas. Entonces por eso están empecinados que ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado se pase una reforma. Y si se les llega a pasar por alguna razón, porque no pudieron enmermelar a los que siempre enmermelan para que tumben las reformas, entonces simplemente hacen las triquiñuelas con los magistrados de la Corte Constitucional para que la declaren constitucional, como lo que quiere hacer la señora Paloma Valencia con la reforma pensional para evitar de que viejos y viejas reciban una miserable pensión de 230.000 pesos. Entonces, si usted no conoce cómo funciona su estado, lo invito a que averigüe, lo invito a que investigue, y si usted es un orihueva que solo habla por hablar, entonces lo invito a que apoye las reformas del gobierno, a ver si algún día logramos que la educación sea gratuita para que usted salga de esa ignorancia que lo tiene sumido, poniéndole velas a un criminal como Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ahí les dejo esos pequeños datos informativos. ¿Quiénes tumbaron la reforma y por qué? El archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado no fue un hecho aislado. Desde el principio, los sectores empresariales más poderosos del país, junto con partidos políticos alineados con sus intereses, hicieron todo lo posible por frenar el avance del proyecto. FENALCO, la ANDI y otras organizaciones empresariales argumentaron que la reforma laboral ponía en riesgo el empleo y desincentivaba la inversión. Desde FENALCO en el día de hoy hemos solicitado a los miembros de la Comisión Séptima del Senado el archivo del proyecto de reforma laboral que cursa en esa instancia. Las tres razones fundamentales son la inconstitucionalidad, la inconveniencia y obviamente lo inoportuno en este momento de la economía colombiana. Consideramos que un proyecto de reforma laboral que no está orientado a generar empleo para solucionar el problema de más de 2,5 millones de colombianos, ni tampoco a mejorar la informalidad que existe en el país, que tiene más de 14,5 millones de colombianos, 56% de la población en ese estado, no es procedente seguirlo cursando. Colombia necesita una verdadera reforma laboral que flexibilice las condiciones y ayude a la creación y generación de empleo. Cuando en realidad lo que hacía era garantizar que los trabajadores no siguieran siendo víctimas de un sistema que les ofrece poco y les exige mucho. Al final, la presión de estos sectores surtió efecto, la reforma fue archivada con el argumento de que podría generar dificultades económicas para los empleadores, ignorando por completo los beneficios que traería para millones de colombianos. Detrás de esta decisión se esconde una estrategia política que busca debilitar el proyecto de cambio del gobierno de Petro. Los sectores de derecha, apoyados por sus aliados en los medios de comunicación, han trabajado sistemáticamente para frenar cualquier intento de transformación social. Así ocurrió con la reforma a la salud, con la reforma pensional y ahora con la laboral. ¿Qué significa este revés para los trabajadores? El hundimiento de la reforma no es solo una derrota legislativa, es un mensaje claro sobre el poder que aún tienen los sectores que han controlado históricamente la economía del país. Se mantiene el statu quo donde los trabajadores siguen siendo víctimas de contratos basura, despidos sin justificación y condiciones laborales indignas. Para quienes viven del rebusque o trabajan en plataformas digitales como Rappi, Uber y otras, la reforma representaba la posibilidad de tener estabilidad y acceso a derechos básicos como seguridad social y pensión. Ahora, estos trabajadores seguirán en la incertidumbre, sometidos a condiciones precarias sin ningún tipo de respaldo legal. Pero no solo los trabajadores informales se ven afectados. También millones de empleados en sectores como el comercio, la educación y la industria seguirán enfrentando condiciones laborales injustas.
El modelo laboral actual sigue beneficiando a las grandes empresas a costa del bienestar de sus empleados. Hoy los aprendices del SENA nos movilizamos para exigirle a los senadores de la Comisión Séptima del Senado que nos respeten nuestros derechos laborales. Porque los aprendices del SENA merecen un contrato de aprendizaje con carácter laboral. ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! Soy estudiante, hijo de obrero, de campesino, de indígena, de afro, soy estudiante. Vamos a la lucha a defender la educación. Ahora yo canto y te respondo. Soy estudiante, hijo de obrero, de campesino, de indígena, de afro. El papel de la derecha y los medios en el hundimiento. No es casualidad que la reforma laboral haya sido archivada en medio de una intensa campaña mediática contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Los mismos sectores que en su momento defendieron la reforma laboral del expresidente Iván Duque, que solo beneficiaba a los grandes empleadores, fueron los que más atacaron la propuesta de Petro, utilizando sus medios de comunicación para difundir desinformación y alarmismo entre la población. Medios alineados con la oposición vendieron la idea de que la reforma llevaría al país a una crisis de empleo, cuando en realidad su propósito era el contrario, reducir la inestabilidad laboral y generar empleo digno. Este bloqueo mediático sirvió para sembrar miedo entre los pequeños empresarios y justificar el archivo del proyecto. La narrativa de la derecha fue clara: manipular la opinión pública para que los ciudadanos vieran la reforma como una amenaza, cuando en realidad era una oportunidad para construir un país más equitativo. El archivo de la reforma deja en evidencia que el Congreso sigue respondiendo a los intereses de las élites económicas en lugar de legislar en favor de la mayoría de los colombianos. ¿Qué sigue para el gobierno Petro? El presidente Petro ha dejado claro que no se rendirá ante los obstáculos impuestos por los poderes económicos y políticos. Desde el gobierno, se buscarán nuevas estrategias para impulsar una reforma laboral justa en el futuro, con un debate más amplio y con el respaldo de la ciudadanía. Este revés no significa el fin de la lucha por mejores condiciones laborales en Colombia. Al contrario, es un llamado a los trabajadores y a todos los ciudadanos que apoyan un país más equitativo a mantenerse en pie de lucha, exigiendo que sus derechos no sean pisoteados por intereses privados. Atención, trabajadores de Colombia. Informan los medios de comunicación que 7 senadores quieren dejarlos, sin pago de horas extras después de las 7 de la noche, sin recargos dominicales y festivos del 100%, sin ampliación de la licencia de paternidad y sin otra innumerable cantidad de derechos laborales que trae la reforma laboral. Es falso que la reforma aumente la informalidad. Dijeron lo mismo del aumento en el salario mínimo y no ocurrió. Es falso que genere desempleo. Más ingresos justos significan más consumo y más empleo. Estos congresistas que ganan más de 40 millones de pesos al mes quieren que los trabajadores sigan esclavizados con salarios miserables mientras el gran capital acumula obscenas riquezas gracias al trabajo de la gente. Trabajadores colombianos, con nuestra bancada defenderemos junto a nuestro gobierno la reforma. Los convoco a ustedes a hacer lo mismo desde las calles. Compartamos este video entre el pueblo trabajador. La movilización social como clave para el cambio. La historia nos ha demostrado que las grandes transformaciones no ocurren sin la presión de la ciudadanía. Es el momento de que los trabajadores, sindicatos y movimientos sociales salgan a exigir sus derechos, como lo han hecho en otros momentos históricos. Si el Congreso no quiere legislar en favor de la gente debe hacer sentir su voz en las calles. El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado que está del lado del pueblo, pero necesita el respaldo de la sociedad para enfrentar el poder de las élites económicas. La organización y la movilización serán fundamentales para que el país avance hacia una reforma laboral que garantice justicia y dignidad para todos los colombianos. Conclusión.
El archivo de la reforma laboral no es solo una decisión política, sino un reflejo de las fuerzas que aún dominan el país y que se resisten a los cambios que Colombia necesita. Pero esta lucha no ha terminado. Si algo ha demostrado Gustavo Petro es que su gobierno no está dispuesto a ceder ante los intereses de quienes quieren perpetuar la desigualdad. La batalla por una reforma laboral justa apenas comienza, y será la presión del pueblo la que determine si finalmente se logra un cambio real. En RTVC Raya Noticias seguiremos informando con la verdad y defendiendo los cambios que el país necesita. No olvides activar la campana. Compañeros, reforma laboral, me lo merezco, reforma laboral, me lo merezco, reforma laboral. No falta el congresista que está diciendo que ustedes vienen como focas aquí a aplaudir, porque eso le dijeron a ustedes. Recuerden, hace unos meses, aquí, un congresista del Centro Democrático se lo dijo a compañeros de ustedes del Complejo Industrial del Sur y les vino a decir focas porque venían a vender. Les decía bocas para que ustedes se convirtieran en vergonzantes de venir al Congreso de la República a gritar por sus derechos laborales. Cuando yo estaba de aprendiz en el SENA, llegaba Álvaro Uribe Vélez con su contrarreforma laboral y en 3 meses, escuchen muy bien, en 3 meses este Congreso de la República ya aprobó una reforma que le quitaban los derechos laborales a todas las generaciones de aprendices. En 3 meses y aprobaron a Álvaro Uribe Vélez una reforma que le quitaba horas de recargo nocturno, porcentajes de pago adicional cuando trabajaban un día de descanso obligatorio. En 3 meses y aprobaron toda una reforma para disminuir las sanciones por despidos sin justa causa. Cuando es quitarle derecho a los trabajadores y a la juventud trabajadora, el Congreso de la República, ahí sí salía rápido a aprobar leyes. Pero como esta ley de reforma laboral que presenta el presidente Petro es para recuperarle sus derechos a la juventud trabajadora, entonces le maman gallo. Pero como hoy, 23 años después, como es una propuesta de reforma para recuperarle los derechos a ustedes, la juventud trabajadora del país, y darle dignidad a los trabajadores, entonces le mama gallo el Congreso de la República. Congresistas, escuchen muy bien, congresistas que se ganan 30 salarios mínimos al mes. Congresistas que están seguramente escuchándonos sus asesores aquí, se ganan 30 salarios mínimos al mes por trabajar 2 días y 3, 4 horas. Le maman gallo al pueblo colombiano y no se compadecen de querer hundir una reforma laboral para devolverle los salarios y las garantías a la mayoría del pueblo que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso es miserable. Este Congreso no puede seguir dándole la cara, la espalda a la juventud trabajadora y al pueblo colombiano. Yo los invito a que convoquen el más amplio y poderoso movimiento popular juvenil para exigirle al Senado que vote a favor de la reforma laboral, o si no que se vayan, porque no puede ser. Entonces resulta que hay unos congresistas que trabajan 2, 3 días a la semana, unas cuantas horas, y en ese poco tiempo quieren hundir las leyes que le sirven al pueblo.
Eso es miserable. Así que el pueblo tiene que estar pendiente. Yo los invito y las invito. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes son la generación que lo puede lograr. Lograr que este Congreso no siga dándole la espalda al pueblo. Y que si le da la espalda al pueblo, que se atenga a las consecuencias por el gran y poderoso movimiento popular que se tiene que emprender. Que esos carteles saquen las fotos de los congresistas y se pongan en todo el país que voten en contra del pueblo colombiano. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, considera hacer una donación voluntaria. También puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.